Iglesia Cristiana de Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Agradecidos, y es una enseñanza que siempre, desde ya los últimos años, 4 o 5 años, es una enseñanza que siempre doy en la última reunión pues, que se tiene con la iglesia, pero en este caso, digamos, en la última presencial o el último meet con ustedes. Y yo creo, o sea, todos nosotros, siempre que se va cerrando un año y se empieza como a uno proyectarse hacia el nuevo año, uno siempre reconoce y empieza como uno a hacer un examen, a uno mirar, a hacer un balance de lo que ha sido toda la vida. Pero para nosotros los hijos de Dios especialmente, nosotros hacemos un balance es desde lo que hemos conocido y aprendido del Señor. Desde ahí, o sea, porque acerca de muchas cosas de la vida usted puede aprender y conocer, pero realmente las cosas que trascienden, que van fuera del tiempo y que quedan son lo que usted y yo aprendemos del Señor. Y miremos este texto en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Vamos a ir allí rápidamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. ¿Listo? Allí para que todos lo leamos. Todos vamos a estar atentos allí a la lectura. Y bueno, saludamos a Mayra que recién se conecta. Sí, me levantan la manito para yo saber que ya han llegado allí. Primera de Tesalonicenses está antes de Segunda de Tesalonicenses, para que sepan dónde pueden buscar allí bien facilito. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo. A ver, por favor, abra el micrófono y nos lee fuerte para todos los demás. Me levanta la manito para yo saber y comparte la lectura con los demás. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. A ver, ¿quién? Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Muy bien, gracias, hijo, gracias, sean valientes, participen, por favor, o es que no lo habían encontrado, me imagino. Bueno, dice el texto, si lo han encontrado, yo todavía que algunos no lo han encontrado, ¿no? ¿No lo han encontrado, Camila? Está después de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Está después de Colosenses, Filipenses y luego ahí sigue Primera de Tesalonicenses. Pero es que no lo encuentro, o sea, yo veo que el libro va hasta el capítulo 4. No. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Tal vez está buscando Colosenses, Andrés. Entonces, esa Biblia se la vendieron mal, Andresillo. Le vendieron mal esa Biblia. Oye, chévere. Sí. No, Primera de Tesalonicenses 5. La segunda carta sí llega hasta el capítulo 4, el capítulo 3 nomás. Pero Primera de Tesalonicenses en mi Biblia sí tiene 5 capítulos. ¿Ya estamos ahí? ¿Ahora sí? ¿Sí estamos? Dice, sí, dad gracias a Dios, ¿cómo dice? En todo. Y dice allí, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Entonces miren, la voluntad de Dios para sus hijos es que seamos agradecidos en todo. ¿Vamos? ¿Sí? Esa es la voluntad. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos, pero pongan cuidado allí ese artículo que aparece, o ese conector, dice, dad gracias a Dios en todo, no dice por todo. Hay alguna versión que dentro de todas las que yo leí, hay alguna versión que dice por todo, pero esa no es la palabra correcta. En todas las demás versiones dice dad gracias en todo, no por todo. ¿Por qué? Porque nosotros no damos gracias por no le damos gracias a Dios por la enfermedad, ¿cierto que no? No le damos gracias a Dios por los conflictos familiares.
no le damos gracias a Dios por los problemas económicos. Uno no le da gracias a Dios por eso, no. Pero cuando uno está viviendo ese tipo de cosas, cuando uno está viviendo o un conflicto familiar, un conflicto emocional, o una situación económica, o unos síntomas, uno ahí, en medio de eso, puede ser agradecido. Pero uno no le da gracias por la enfermedad, ni por las circunstancias económicas difíciles. No sé si estoy siendo claro. Usted puede darle gracias a Dios en todo, pero no por todo. Porque si yo le doy gracias a Dios por la enfermedad, es como si pensara que Él es el autor de la enfermedad. Si le doy gracias a Dios por la estrechez económica, es como si yo pensara que Él es el autor de eso. Si le doy gracias por los conflictos familiares, es como si pensara que Él es el autor de los conflictos familiares. No sé si estoy siendo claro. Pero la exhortación claramente es a que nosotros demos gracias en todo. Es decir, que usted, ¿sí? ¿Qué me dice el verso? Primera de Tesalonicenses 5:18. Toca que esté atento porque lo repetí por ahí 10 veces, Fabián. ¿Sí? Entonces, la exhortación, cerramos el micrófono, Fabián, por favor. La exhortación de Pablo a la iglesia es a tener un corazón agradecido siempre, cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, miren, los años que nosotros vivimos en Cristo siempre suman algo a nuestra vida. No importa el tiempo que usted lleve. Aquí hay unas personas que llevan más bien poco tiempo en el Señor, pero hay otras personas que llevan mucho tiempo en el Señor. Sin embargo, ustedes saben que la madurez en Cristo no la dan los años. Porque aquí hay unas personas que pueden llevar muchos años en el Señor, pero no han tenido el suficiente crecimiento, y otros que llevan más poco tiempo han crecido más. ¿Sí? Eso es algo claro. Sin embargo, para todos los que estamos en Cristo, los años vividos en Él siempre suman a nuestra vida. Si para usted, este año 2022 que está terminando, si usted lo vivió en Cristo, es decir, si usted a lo largo del año mantuvo su comunión con el Señor, mantuvo su intensidad en la palabra, en conocer la palabra allí, si usted mantuvo esa intensidad, ese tiempo sin duda ha dejado marcas en su corazón, este año 2022. Si usted lo vivió en Cristo, tiene que haber dejado marcas, porque los años vividos en Cristo nunca son vanos, nunca son años infructuosos, sino que siempre dejan marcas en nosotros, y esas marcas que deja los años vividos en Cristo, nuestro corazón, son los tesoros que nos van a acompañar por toda la eternidad. Es decir, todo lo que usted en sus años de estar en esta tierra, pero de conocer al Señor, usted entre más lo conoce, esos tesoros lo van a acompañar a usted por la eternidad. Y hubo un personaje, Moisés que dijo algo muy especial. Ustedes van a ir rápidamente, la cita claramente, Salmos 90, versículo 12. Vayan rápidamente allí. Ahí sí yo creo que llegamos fácil porque es de los libros más conocidos de la Biblia. Salmos, capítulo 90, versículo 12. Un detalle, ¿no? No todos los salmos los escribió David, ¿no? Aquí hay un salmo que lo escribió Moisés, escribió este salmo. Y mire cómo dice él. Hay muchas cosas buenas, muy importantes en ese salmo, pero solamente 2 versículos. El versículo 12, él dice algo muy especial. Dice, enséñanos. Dice, orándole al Señor. Un canto al Señor. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Será que eso es importante o no? ¿En la vida? ¿Usted cree que es importante eso o no? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Contar nuestros días, contar los años. Siempre uno necesita en la vida hacer altos en el camino y uno mirar realmente qué es lo que uno ha aprendido, que ha conocido del Señor.
y estamos cerrando este año y tenemos un corazón agradecido para con el Señor, pero necesitamos pensar y reconocer qué es lo que este año 2022 usted ha aprendido en el Señor. Porque si usted no puede identificar qué ha aprendido en el Señor este 2022, entonces usted pasa como el común de la gente. Celebra el año viejo y el año nuevo, pero pasa igual al año siguiente. Es una continuidad, es una repetición de lo mismo, es un círculo. Siempre este Moisés lo que decía es: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, es decir, a reconocer el tiempo que hemos vivido, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y en el versículo 17 dice, de ese mismo salmo, dice: sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bueno, aquí nosotros todos hemos aprendido esto, a diferenciar lo que es el antiguo pacto del nuevo pacto. Pero miren lo especial que dice Moisés estando en un antiguo pacto. 1, el reconocimiento de aprender a contar los días, a ser consciente de la vida que uno tiene, de los años que pasan, ¿sí? Para que al corazón se añadida sabiduría. Y lo otro, él decía, por ejemplo, sea la luz del Señor nuestro Dios, pero nosotros sabemos que ya la luz del Señor es en nosotros. Él lo hablaba desde un antiguo pacto, pero nosotros en el nuevo pacto, nosotros no solamente tenemos luz sobre nosotros, no solamente tenemos luz dentro de nosotros, sino que la Biblia dice que nosotros somos luz en el Señor. Somos luz en el Señor, eso está por allá en Efesios capítulo 5, ¿sí? Pero él dice: sea la luz del Señor sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma. Esto tiene mucho que ver con lo de la enseñanza del domingo pasado, donde se hablaba acerca de un buen plan y de cómo se da un proceso dentro de un buen plan y cuáles son como los puntos que se dan para uno poder reconocer que uno tiene un buen plan para la vida. Dice: la obra de nuestras manos confirma en nosotros. Y dice, y lo afirma nuevamente: sí, la obra de nuestras manos confirma. Mire, cuando usted y yo sabemos reconocer la sabiduría que el Señor ha traído a nuestra vida, entonces los planes del Señor para con nuestra vida se confirman de una manera mucho más clara, porque hay sabiduría del Señor. Entonces, hay tres, en este año 2022, esa sabiduría que el Señor trae a nuestras vidas es el gran tesoro que nosotros podemos tener. Es el gran tesoro que nadie nos puede quitar. Y es el tesoro por el cual nosotros vamos a agradecer hoy. Esta es una reunión de agradecidos. Y lo que vamos a agradecer hoy es por la sabiduría que el Señor ha añadido a nuestra vida. Yo confío en el Señor que a partir de esta enseñanza, algunos de pronto ya lo han hecho, pero de pronto los que no han tomado tiempo, es necesario que usted, en comunión con el Señor, tome tiempo en la quietud con el Señor y hable con el Señor y empiece a mirar lo que ha sido realmente este año para usted. ¿Qué ha conocido de Cristo que usted no conocía el año 2021? ¿Qué cosas ha conocido este año? Mire, el Señor, el año pasado, si algunos lo recuerdan, por esta época, yo recuerdo que hubo una palabra que a mí el Señor me la dio específica y puntual para la iglesia, que se llamaba pasemos al otro lado, o se llamaba al otro lado, la enseñanza, al otro lado. Y estaba basada en Marcos capítulo 4, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, y tenían que entrar, ellos entraron en una barca, y la barca en medio del mar de Galilea se agitaba y estaba a punto de voltearse, los discípulos estaban asustados, al fin y al cabo Jesús, se levanta, reprende el mar, el viento, también reprende a los discípulos y llegan al otro lado. Y en el otro lado, esta era la tierra de los Gadarenos, y allí había un endemoniado, ¿sí lo recuerdan? Y los discípulos habían conocido a Jesús
desde el otro lado, desde el lado donde habían estado, habían conocido a Jesús de una manera. Pero donde llegaron allá a la tierra de los Gadarenos y cuando vieron a Jesús cómo liberó al endemoniado y todo lo que sucedió, empezaron a conocer a Cristo de otra manera. Ahora, esa palabra sigue operando. Nosotros estamos a las puertas, hoy es 17, ¿verdad? Acá en Colombia por lo menos. Estamos a las puertas de un nuevo año. Estamos a las puertas de un nuevo año. Vamos a pasar al otro lado. Pero pensemos un poco en estas tres cosas que les voy a hablar. Acerca de cómo el Señor ha traído sabiduría en nuestras vidas. Y yo confío en el Señor que en estos tres aspectos usted haya obtenido sabiduría del Señor en este año 2022. Lo primero, tiene que ver con sabiduría en lo personal. Sabiduría en lo personal. Piense un poco en esto. ¿Qué cosa usted aprendió, usted solo, usted en su intimidad con el Señor? ¿Qué cosa usted aprendió en esa experiencia de comunión con el Señor que no sabía antes? Vuelvo y repito lo del comienzo. Si usted ha tenido comunión con el Señor este año mediante la palabra y la oración y con la iglesia, necesariamente usted no puede ser el mismo que el año 2021. Necesariamente tiene que haber pasado algo. Porque si eso no pasa, quiere decir que lo que se vive es una religión y no una relación real y profunda con el Señor. Las personas religiosas son las mismas año tras año, tras año, tras año, no pasa absolutamente nada. Porque la religión jamás edifica y jamás revela las profundidades del corazón del Señor. Pero si usted ha caminado en comunión con el Señor este año, con su palabra, con la oración, con la iglesia, si usted ha caminado en comunión, usted este año necesariamente ha aprendido algo de Dios que no sabía el año pasado. Solamente piense en esto, piense en eso. Esta es una enseñanza más de uno escuchar y de uno poder ir a orar y poderse preguntar en la intimidad, en el secreto, ¿yo qué he conocido de Cristo este año que no conocía antes? ¿Qué he aprendido de Él? ¿Sí? Mire, muy posible, para algunos o para casi todos, las cosas este año no salieron como pensaban. El año pasado tenían unos planes, tenían unos proyectos y tal vez a algunos las cosas no les salieron como pensaban. A algunos tal vez el Señor los sorprendió de maneras como nunca antes. A otros tal vez no vieron las cosas como las habían planeado desde el comienzo del año. ¿Sí? Pero si usted ha tenido comunión con el Señor, usted nunca estará en pérdida. Téngame cuidado. Si usted ama al Señor y ama su palabra, usted jamás está en pérdida. Algo tiene más de Cristo, así usted no haya alcanzado todo lo que quiso. Pero algo tiene más del Señor. En algo le ha conocido, en algo ha aprendido más de Él. Por ejemplo, para algunos aquí, yo creo que el 2022 fue un año de aprender a esperar sin desesperarse, pero que lo han aprendido en el Señor. Aprender a esperar sin desesperarse, no las fuerzas suyas, no lo que usted tengo que aguantar, no, eso no, sino lo que usted en comunión con el Señor, la palabra que Él le ha dado este año y que usted muchas veces lo escuchó en su comunión personal, pero en la reunión con la iglesia a través de estas enseñanzas y que el Señor le habló claramente y le ha enseñado a esperar sin desesperarse, a tener eso que se llama paciencia, pero no la paciencia del mundo, la paciencia como una expresión del fruto del Espíritu. Otros han aprendido, por ejemplo, este 2022, que la soledad no es soledad cuando Cristo es el centro de la vida. Algunos lo están aprendiendo y algunos lo han aprendido y lo siguen aprendiendo. Que la soledad no es soledad cuando Cristo es el centro de la vida. Para algunos todavía ese aspecto de la vida, algunos dicen, no estoy diciendo de los de acá, pero algunos dicen, es que yo no soy capaz de estar solo o de estar sola. Si usted es un hijo, una hija de Dios,
más bien cierre la boca y no vuelva a decir eso. Porque más se tarda en usted decirlo que entrar en un proceso donde usted va a aprender y a conocer que la soledad no es soledad cuando Cristo es el centro de la vida. Nunca está solo un hijo de Dios, jamás. Porque si usted ha nacido de nuevo, es habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted vive y puede tener comunión con Él todo el tiempo. Entonces, algunos, por ejemplo, también, en este año, han aprendido y están aprendiendo a ser más pacientes con otra persona. Con alguna persona con la que la situación ha sido un poco compleja, un poco difícil, tal vez viven bajo el mismo techo, tal vez un compañero de trabajo, tal vez alguna persona con la que tiene que relacionarse muy seguido, y han aprendido a ser más pacientes con esa persona, que le saca a veces la piedra, que a veces lo desespera un poco, pero que usted ha orado, si usted ha orado y ha estado en comunión con el Señor siempre le ha hablado y le va a hablar de que sea paciente con los demás como Él lo ha sido con usted. Y no solamente le va a hablar, sino que lo va a fortalecer para eso. Pero déjeme decirle esto, todo esto que estoy hablando solo pasa si usted realmente tiene comunión con el Señor, porque si no, sigue en la misma. Porque tal vez para algunos, al hacer el balance de este año, se van a dar cuenta que están igual o peor que el año pasado. Pero yo confío que eso no sea así. Si no hay comunión, si no hay vida del Espíritu, entonces el tiempo sí se pierde. Pero cuando hay comunión y hay vida del Espíritu, aunque parezca que uno no avanza, siempre uno está en ganancia. Siempre está en ganancia. Porque uno tiene algo más de Cristo que antes no tenía. Para otros, han aprendido que la estrechez económica no implica estar triste. Es decir, que la alegría, o el gozo más bien, no la alegría, el gozo del creyente no depende de la cantidad de dinero que haya en el bolsillo. Algunos tal vez lo han aprendido. Han aprendido que el no tener recursos económicos, a veces lo que uno quiere, no significa ser estrecho de corazón. No significa ser cerrado, ni con las personas y mucho menos con el Señor. Para algunos de la iglesia, y algunos tal vez de los que han escuchado, el corazón, en este 2022, el corazón se le ensanchó cuando la angustia o la estrechez económica quiso venir. Y empezaron a tener motivos para gozarse, para gloriarse y para ser generosos, empezando por el Señor. Otros han aprendido que el corazón y el cuerpo en el que viven, primero son del Señor. Que su corazón no es para entregárselo a cualquier persona. Y que su cuerpo, mucho menos, es para entregárselo a cualquier persona, y especialmente los solteros. Porque los que somos casados, la Biblia dice que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, sino que le pertenece también a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa. Pero para los que están solos, ojalá haya sido un año de aprender que los sentimientos no se le entregan, a cualquier persona. Los sentimientos no son para cualquier persona y mucho menos, y el cuerpo tampoco, porque el cuerpo que usted tiene es para honrar y para exaltar al Señor, y tal vez algunos en este año aprendieron eso y tal vez otros necesiten aprenderlo. Su cuerpo es para el Señor, su corazón no se lo entrega a cualquiera y su cuerpo tampoco, porque una y otra cosa las compró el Señor Jesucristo con su sangre. Tal vez algunos aprendieron eso. Tal vez algunos aprendieron que si Cristo no está en la vida, hay pérdida. Si Cristo no está en la vida, siempre hay pérdida, aunque el mundo y la carne le digan otra cosa. Déjeme decirle esto, en cualquier cosa de su vida, si Cristo no está, siempre hay pérdida. En lo que usted y yo no honramos a Cristo,
Siempre hay pérdida. Así la carne le diga una cosa y así el mundo le diga otra cosa. Pero si Cristo no está, siempre hay pérdida. Porque la vida no se puede disfrutar. Los hijos de Dios no pueden disfrutar la vida si Cristo no es el todo de la vida. Se los digo de corazón y como pastor. Si Cristo no es el centro de su vida, usted puede disfrutar y alegrarse con cosas pasajeramente. Pero eso va a terminar en tristeza y en dolor si Cristo no es honrado. Recuerden esto. 17 de diciembre de 2022. Si Cristo no está en lo que usted hace y Él no es honrado, usted puede tener placer en ciertas cosas unos días, pero eso se convierte en dolor, en tristeza, en frustración, en decepción, porque si Cristo no es el centro de la vida, siempre hay pérdida. Ahora, ¿qué aprendió usted? Solamente pregúntese usted, y yo espero que esto lo lleve en oración. ¿Qué aprendió usted este año en su experiencia con el Señor? ¿Qué ha aprendido este 2022? ¿Qué cosas usted ha conocido de Él que no conocía antes? ¿Qué le ha hablado Él? Lo que usted aprende, mire, lo que usted aprende por revelación de la palabra, ese es un tesoro que nadie se lo quita. Sin embargo, también sé que algunos aquí han aprendido no por revelación de la palabra, sino que han aprendido por experiencia dolorosa. Es decir, tomaron malas decisiones en el transcurso del año y esas malas decisiones le pasaron factura. Sin embargo, se doblegaron ante el Señor y pudieron aprender de esa experiencia dolorosa. Pero esto yo lo hablo con gente entendida, la gente madura. Porque mire, los niños, usualmente los niños y los adolescentes y los jóvenes inmaduros, usualmente aprenden por experiencias dolorosas. De hecho, algunos tienen esa filosofía de aprender por la experiencia dolorosa. Pero la gente que avanza hacia la madurez no necesariamente tiene que pasar por cosas duras para poder aprender. La gente que tiene sabiduría del Señor aprende por revelación de la palabra, aprende por el consejo de los que aman al Señor y han caminado más, aprende a escuchar la voz del Señor, aprende a estar en comunión con Él y a escuchar la voz en el Espíritu y no tiene que andar metiendo las patas para poder aprender. Esa es una filosofía mundana de aprender por experiencia. Sin embargo, hay creyentes que a veces, y a todos nos ha pasado, hemos aprendido ciertas cosas en la vida por experiencia dolorosa, pero ese no es el diseño, no es la metodología de Dios para enseñar a sus hijos. ¿Decimos amén a eso o no? Es mejor aprender por la palabra que aprender por la experiencias dolorosas. Por eso cuando usted el Señor le hable, cuando venga una palabra de parte del Señor, tiemble y adórele y ríndase a Él. Porque cada vez que viene una palabra, si es de consuelo, si es de aliento y si es de exhortación, siempre el Señor que exhorta a sus hijos, lo que está haciendo es previniéndolos y guardándolos de dolores innecesarios. Siempre, y por eso siempre el Señor, Él nunca anda enojado con sus hijos, pero siempre nos llama desde su palabra, nos corrige desde su palabra, para que usted y yo no metamos las patas, como se dice, no nos equivoquemos, no tomemos malas decisiones y después tengamos que llorar y en medio de las lágrimas ahí se aprender. Pero los hijos de Dios, los que tienen sabiduría, aprenden más por revelación que por experiencia dolorosa. Segundo, aquí, primero es la sabiduría en lo personal, pero lo segundo, la sabiduría en lo familiar. ¿Qué cosas usted ha aprendido este año 2022 acerca de lo que es su familia, su hogar? No solamente hablo de los que están casados, pero por lo general,
ustedes viven con algún familiar, o todos vivimos con algún familiar, por lo general. Algunos casos muy particulares viven solos, pero pensemos en la familia. Piense usted en su casa, en su familia, en su matrimonio. Piense si su casa ha estado o está siendo edificada en la arena o en la roca. Solamente hay dos formas de edificar una casa. Una casa, una familia, una relación. Solamente hay dos maneras. El Señor dice que se puede edificar en la arena, ¿sí? Y la arena tipifica los sentimientos, la arena tipifica los deseos, las pasiones, y se puede edificar en la roca, que es la palabra y es Cristo como fundamento. Solamente hay dos maneras. Piense usted, este año, ¿cómo ha sido edificada su casa? Y en lo particular, ¿cómo ha contribuido usted para la edificación de su casa, de su familia? Piense qué le ha aportado usted a la edificación de su familia. Piense qué ven su familia, qué han visto este 2022 sus familiares acerca de usted. Piense si ellos ven personas que aman al Señor o si ven personas que son fanáticos religiosos. ¿Qué cosa ha aportado usted dentro de su familia para que su familia no sea edificada en la arena? Porque todo lo que se edifica en la arena, es decir, las emociones, las pretensiones humanas, las intenciones humanas, los deseos humanos, todo lo que se edifica desde ahí, desde la sabiduría humana, todo eso se cae. Dice Jesús que la casa que se edifica en la arena, vienen los vientos, vienen las lluvias, vienen las crecientes y se cae esa casa y viene a ser una grande ruina. Pero no así la casa sobre la roca, porque la casa sobre la roca no está sostenida en el ser humano. La casa sobre la roca está sostenida precisamente en la roca que es Cristo y su palabra revelada. Pero entonces, ¿qué ha aprendido usted acerca de su familia? ¿Qué cosas ha conocido usted acerca de su familia en este año 2022? ¿Cómo está mirando hoy usted a su familia? Piense un poco esto. Siempre los años tienen que añadir normalmente sabiduría a nuestras vidas. Eso era lo que oraba Moisés. Y nosotros tenemos la sabiduría en nosotros. La Biblia dice que Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. La sabiduría nos habita. Entonces, ¿de qué manera usted está viendo su familia en este año? Piense en sus papás, piense en sus hermanos, piense en su esposo, en su esposa, piense en sus hijos, piense en las personas con las que usted vive. ¿De qué manera usted ha contribuido para que esa casa, esa relación, sea edificada en la roca y no en la arena? Los buenos constructores, y los constructores, los que saben que una casa no se puede edificar sobre un cimiento débil. Por eso tiene que ser sobre la roca. La llamaban la piedra cimera, o la piedra del cimiento, o la piedra angular. De allí era donde se sostenía la casa. ¿Para qué? Porque cuando la casa se edifica en la roca, dice que también a la casa sobre la roca también le vienen los vientos, también le vienen las lluvias, también le vienen las crecientes, pero la gran diferencia ¿cuál es? Que como está en un cimiento sólido, entonces la casa no se cae. Piense usted un poquito en las relaciones con las demás personas. Las cosas que se han caído son porque han sido edificadas en la arena. Y déjeme decirles con todo el cariño, pero lo que usted edifique, cualquier relación que edifique en la arena, es decir, en sus emociones, en su sabiduría, en sus intenciones, eso se cae y va a ser un desastre. Eso se cae. El asunto no es que si se cae o no se cae, el asunto es si se cae, el asunto es cuándo, pero se cae, se cae. Algunos duran más, pero se cae, se cae. Pregúntese usted, ¿de qué manera este año 2022, de qué manera usted ha contribuido para que las relaciones, y especialmente desde la familia, desde los más cercanos,
¿Cómo ha contribuido usted para que sea edificado en la roca y no en la arena? Algunos, yo confío en el Señor y yo sé que ha sido así, algunos han aprendido, por ejemplo, el valor de honrar a los papás, de darle honra a los padres, siempre reconocerlos como lo que son, de honrar a la pareja, de honrar al esposo. Ojalá para algunos de las que están aquí, de las personas casadas, que tienen pareja o que conviven con alguien, que aprender a honrar la pareja, aprender a darle lugar a la pareja, aprender a ser agradecidos por la pareja, por la persona que tienen al lado, a honrar a los hijos, a honrar a los hermanos, a reconocer el valor de la familia, a reconocer el tesoro que es la familia. Algunos han aprendido que el tiempo invertido en la familia, y especialmente digamos esto con las mujeres, que es lo que más lo hacen, pero algunos han aprendido que el tiempo invertido en la familia se convierte en un depósito que siempre va a dar buenos dividendos. ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchas mujeres, mamás, que muchas veces piensan que pasar tiempo con los hijos o cuidar con los hijos, a veces piensan que ese tiempo no está dando buenos resultados. Pero ese tiempo es un depósito, que ¿sabe cuándo lo va a cosechar usted? Cuando sus hijos estén grandes. Los hijos que han sido criados con los papás, siempre que los papás han estado presentes en las etapas de su vida, siempre en su vida adulta serán mucho más agradecidos, aprenderán a honrar más y serán mejor criados que los demás. Nunca es un tiempo mal invertido, jamás. Lo que pasa es que no es pago de una manera económica o tangible muchas veces, pero se recibe remuneración de otra forma. Entonces, a los hijos, a los que se le dedican tiempo de calidad, y especialmente tiempo de calidad en el Señor, cuando se les habla la palabra a los hijos, cuando los papás son un testimonio para ellos, cuando los papás tienen una fe visible, una fe notoria, ellos un día van a reconocer el valor de un papá y una mamá que aman al Señor. Nunca es igual, jamás, con los papás que son livianos o descuidados con el Señor y que son como una nebulosa para los hijos, porque los hijos sí saben leer bien a los papás. Los hijos sí saben leer si la fe de los papás es genuina o sencillamente es una mera apariencia. Los hijos saben leer a los padres. Y eso que ellos leen son lo mismo que ellos van a reproducir en su vida adulta. Porque a veces están en unas etapas donde son a veces necios y a veces están desorientados, pero cuando ellos han visto algo real, ellos saben que no hay nada fuera de ellos, fuera de Cristo para sus vidas. Los hijos van a reproducir lo que ven en los papás. Esto es para los que son papás y los que un día lo van a hacer. Pero los hijos, ellos reproducen lo que ven en los padres. Y gracias a Dios por papás que aman a Cristo, que aquí aman y que aman la palabra y que están oyendo aquí, que tienen una fe visible. Porque los hijos van a tener de dónde echar mano cuando ellos se estén enfrentando a asuntos cruciales de la vida. Cuando ven que la fe de los papás es visible, que es real. Pero aquellos que tienen papás que son poco profundos con el Señor, ellos sí no van a tener mucho de dónde tomar mano, porque ellos piensan y lo que ven es que la fe de los papás es una fe fingida. Una fe fingida. Algunos padres han aprendido que los saqueadores no entran a casa a robar los bienes y riquezas si el hombre o la mujer fuerte está vigilante. Que cuando el que el Señor puso allí en la casa está vigilante, el saqueador no puede venir. Va a rondar, pero no va a entrar. Porque hay alguien que está allí despierto. Que su fe sea conocida en su casa. Porque los de su casa necesitan ver que usted es un hombre o una mujer de Dios. Y esto no solamente para los papás, para todos. Porque usted tiene familiares que no conocen del Señor. Pero pregúntese esto: ¿qué ven sus familiares en usted? ¿Ven que su fe es real y genuina? ¿O ven que es una religión como cualquier otra? Pregúntese eso. ¿Qué ha aprendido usted este año con relación a su familia? Y yo oro al Señor, como pastor de esta casa,
que los papás, los hombres y mujeres que hacen parte de las familias que están aquí representadas, que sean sorprendidos por los demás, expresando su fe de una manera pública, que sean vistos orando, cantando, leyendo, pero ante todo viviendo lo que cantan, lo que oran y lo que leen. Que sean sorprendidos, que sean vistos por los demás, que la fe sea conocida. Miren este texto, vayan rápidamente al Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1. ¿Estamos? Se los leo acá. Si el Señor no construye la casa, allá algunos tienen otras versiones, pero es lo mismo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Miren esto tan tremendo. En la Reina Valera dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero me gustó esta versión, por eso la tomé. Si el Señor no construye la casa, la familia, si Él no es el cimiento de la familia, dice, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Versículo 2. Es inútil que te esfuerces tanto, dice esta versión. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Y luego empieza a hablar de los hijos. Versículo 3. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Ahí en la Reina Valera dice en manos del valiente. Y ese valiente es Jesucristo. Dice, qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Pero el fundamento, este salmo, habla claramente, dice, si el Señor no está en medio de una familia, de nada sirven los esfuerzos de un hombre, de una mujer, por tratar de conservar esa familia. Si el Señor está, y por eso algunos de ustedes tienen familiares, incluso parejas que no conocen del Señor, pero si usted se mantiene en la verdad, y usted se mantiene en fidelidad a lo que conoce, el Señor obra para atraer a esa familia, para que Él pueda edificar esa casa. Pero cuando los dos conocen del Señor, y los dos se mantienen en comunión con el Señor, y de ahí para allá, y los hijos también entran en todo esto, y conocen al Señor, pues esa familia avanza, porque el que edifica es el Señor. ¿Y cuántos saben que el Señor sabe edificar bien? ¿Acaso no dijo, yo edificaré mi iglesia? Él sí sabe edificar bien. Miremos esto. ¿Qué ha aprendido usted como familia en este año 2022? Pues lo que usted ha aprendido este año 2022 en medio de su familia, el 2023 debe hacerse mucho más notorio para los demás. Que sea evidente para los demás. Que conozcan a través de su vida y de su familia lo que es el Señor. Y nosotros con mi esposa oramos por familias unidas en torno a Cristo, donde padres e hijos adoren al Señor. Y tercero, sabiduría como iglesia. Primero, sabiduría en lo personal. Segundo, sabiduría en lo familiar. Y tercero, sabiduría como iglesia. Ser entendidos de qué es la iglesia hace que para usted el ser parte de una iglesia local no sea algo como cualquier otra cosa de la vida, sino que usted puede entender y llega a entender el valor que eso tiene a los ojos del Señor. Mire, para toda persona que ha nacido de nuevo, genuinamente, todos los que han nacido del Señor, genuinamente, la vida de iglesia toma una importancia impresionante.
La iglesia toma una importancia impresionante, y cuando hablo de la iglesia no estamos hablando del lugar, estamos hablando de las personas que componen la iglesia donde uno está establecido. Empiezan a tomar una importancia impresionante. ¿Por qué? Porque se empieza a entender desde que uno nace de nuevo que uno fue introducido dentro de una familia y que esa familia es el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo, pero la iglesia es el cuerpo. Y la manera como Dios, como Cristo, puede fluir y manifestarse es a través del cuerpo. Por eso cuando usted se reúne y tenemos estas reuniones, el Señor está fluyendo desde la cabeza, Él es la cabeza, y está fluyendo para bendecirnos, edificarnos y enseñarnos a todos nosotros. Porque todo lo que usted y yo recibimos viene de la cabeza. Pero ¿sabe dónde se aprende eso? En la iglesia, en la comunión con la iglesia. Por eso lo hemos enseñado y lo seguimos recordando. Por eso siempre que una persona se distancia de la iglesia, de estas reuniones, de la comunión con la iglesia, que nunca aparecen en el grupo, nunca comentan nada, nunca hablan nada, pudiéndolo hacer, cuando las personas no tienen identidad con la iglesia, se debilitan. Se debilitan. ¿Por qué se debilitan? Porque somos parte de un cuerpo. Quite una parte de su cuerpo y sepárela del cuerpo a ver qué le pasa. Se muere. Y todavía nos falta, y a algunos de aquí les falta mucho revelación de cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo. Yo les digo, respondan los mensajes, comenten. Hay algunos que están en el grupo de la iglesia y no se sabe ni para qué están, porque nunca dicen nada, nunca comentan nada. No se sabe para qué están. Y no han entendido que el grupo es una forma de acercar los corazones para que seamos parte de la iglesia de una manera activa. No que usted diga, mire, yo se los digo con todo el cariño y con todo el respeto, pero con toda la autoridad como pastor. No es decir yo amo a la iglesia y son importantes. Es evidenciar que eso es así. Porque usted con su familia, si usted tiene su mamá o su papá o su pareja, usted no le dice a la persona, te amo, yo te amo, pero nunca se lo expresa. O usted siente que lo ama, pero nunca se lo expresa. Eso no es así. Eso no es un sentir. Es manifestar que usted es parte de la iglesia y expresarlo como parte de la iglesia. Digan amén o ayayay o cualquier cosa. Pero esto no se trata de simples sentimientos. Hay gente que me dice, no, es que yo amo a la iglesia y es muy importante la iglesia. Nunca saludan a la iglesia. La saludan en las transmisiones, sí, pero en el grupo nunca aparecen. Y algunos ni en las transmisiones ni en el grupo. Y no aparecen. Eso no es amar a la iglesia. Eso es un sentimentalismo. Pero el amor genuino no son sentimientos. El amor genuino es una realidad, se evidencia. Necesito la iglesia, son mis hermanos, amo a mis hermanos y me alegra estar en comunión con ellos. Y ojalá todos ustedes sean de esta manera. Que aprendamos eso. ¿Bien? Entonces, miren, para algunos, no para ustedes, pero para algunos en la vida de iglesia y las reuniones son una opción más dentro del menú del alma. Es decir, si el alma le dice, uy, tengo ganas de escuchar a ver qué van a hablar hoy. Uy, tengo ganas de escuchar algún mensaje que me hablen de Dios. Entonces, si el alma le empuja eso, entonces dice, entonces voy a ir a la reunión o voy a conectarme. Pero si el alma le dice que hay otra cosa que es mejor, que hay otra cosa que lo hace sentir mejor, entonces es simplemente una opción y buscan cualquier otra cosa. La iglesia no es una opción dentro del menú del alma. La iglesia es el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad.
La iglesia es el lugar, la iglesia local donde el Señor a usted lo plantó, la plantó para que allí crezca en comunión con sus hermanos. Hay que leer la Biblia, lea su Biblia y por donde quiera que vea en el Nuevo Testamento lo va a encontrar. Por donde quiera que abra la Biblia va a encontrar que la Biblia no habla de forma individual, habla de forma colectiva. Somos la iglesia del Señor. Yo confío en el Señor que usted haya tenido sabiduría para entender la importancia de la iglesia y que si no lo aprendió el 2022, lo aprenda entonces este resto de año del 2023. Usted necesita a la iglesia, la necesita. Usted necesita a sus hermanos. Y algunos de aquí han experimentado cuando se han alejado de la iglesia, cómo el corazón se les ha enfriado y cómo el diablo ha hecho y deshecho en sus vidas. Enredados en el pecado, tomando malas decisiones, tomando caminos torcidos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y les recuerdo que es baluarte. Baluarte es un refugio seguro contra los ataques del maligno. Eso es un baluarte. La iglesia es eso. La iglesia es donde el Señor nos planta, donde somos enseñados, donde somos amados, donde somos capacitados para expresar a Cristo y alcanzar a otros. Es donde adquirimos identidad, donde entendemos propósito, donde tenemos una visión del destino. La iglesia es el lugar donde el poder de Dios se manifiesta en mayor expresión, donde la comunión con la iglesia nos hace crecer, donde se rompe con la inmadurez y el egoísmo. La comunión con la iglesia nos fortalece para no ceder al pecado, para no ser engañados por las tinieblas y para no ser llevados por doctrinas falsas que hoy abundan. Algunos han aprendido que la palabra del Señor corre para tener expectativas según el Señor, para conocer que servimos porque somos hijos de la libertad, para conocer los pozos del Padre, para conocer cómo el Cordero se vuelve león, para escuchar al que dijo, los haré descansar. La iglesia es el lugar donde las parejas aprenden que hay un baúl del tiempo, donde Cristo es nuestro gran tesoro, donde los jóvenes tienen respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Donde los niños reciben una comida bien preparada. La iglesia es el lugar donde las valientes conocen que la honestidad es la marca de Jesús en sus vidas, donde los hombres son honorables y responden al llamado que el Señor les hace. La iglesia es el lugar donde tenemos certezas, donde escuchamos los sonidos finales, donde somos llamados hijos, donde tenemos manos abiertas, donde nuestras pisadas son firmes, donde aprendemos a pelear la buena batalla, donde tomamos las armas para librar la batalla. La iglesia es el lugar donde sabemos que todos somos uno, que tenemos como casa a desarrollo integral hermanos en varios lugares y oramos por ellos. Ustedes son hijos de esta casa. Que ustedes oren por la iglesia aquí, los de aquí oran por ustedes donde estén. En la iglesia echamos raíces profundas, obtenemos perfume de Cristo y llevamos su fruto como árboles del Líbano. En la iglesia vemos cómo los muros se derrumban cuando suena la trompeta. En la iglesia somos embarazados por la verdad. Sabemos quién es Jesús y allí vivimos bajo el abrigo del Altísimo y somos llenos de la plenitud para que los saqueadores no entren en casa. En la iglesia, el sonido final de la trompeta se oye y entonces decimos, ¿dónde está muerte tu victoria? En la iglesia despertamos y vivimos, conocemos el tiempo oportuno, revisamos nuestras opciones y quitamos los estorbos para que la gloria de Dios se manifieste. Allí tenemos fe prevalente y dejamos el cántaro de la tradición para conocer al Dios y Padre. En la iglesia tenemos conciencia de justicia y por lo tanto conciencia de libertad, para operar en la misma potencia de Cristo, teniendo diálogos trascendentes, oyendo al Padre para vivir sin escape. En la iglesia caminamos, corremos y volamos, oímos un sonido nuevo, comemos comidas exquisitas y desarrollamos buenos planes para vivir agradecidos con aquel que nos salvó para siempre. Yo les hice un resumen de todo lo que se ha enseñado la iglesia este año. Eso es la iglesia. Siempre, escúcheme esto, la gran mayoría de veces que usted necesite escuchar algo,
que usted necesite dirección en la vida, ¿sabe dónde lo va a escuchar? En la iglesia. En la iglesia. Por eso la gente que se aleja anda más confundida. La gente que desplaza estas reuniones por cualquier cosa se confunde más. Y las veces que dejan de conectarse o que ni siquiera preguntan por la enseñanza cuando no pudieron estar, allí pudo haber estado la respuesta que necesitaban. Y eso se encuentra en la iglesia. Y gracias a la iglesia que ha entendido este tiempo, nosotros hemos dedicado este tiempo y especialmente este año a trabajar con la iglesia de la manera como estamos trabajando, reuniéndonos con ustedes por Meet cada 15 días, trabajando la virtualidad, reuniones presenciales cada 15 días y entendiendo que el Señor nos está llamando a mirar más hacia afuera, a no tener una visión estrecha y un corazón corto ni cerrado, a mirar más hacia afuera. Que la gente pueda entender a qué estamos, para qué estamos, que usted no solamente ora por la iglesia, que usted no solamente predica, sino que usted siembra para la iglesia, para que la palabra corra y sea glorificada, para que la iglesia tenga lo necesario para poder comprar o adelantar o pagar lo que haya que pagar y ir adelante y seguir predicando el evangelio. Y yo agradezco antemano los que en este grupo lo han hecho y los que han sido consistentes y los que no lo han hecho. Mi oración es que honren al Señor de todas las formas, porque usted fue puesto en esta casa para eso, no solo para recibir, sino para dar de lo que el Señor le da. A eso deberían decir amén. A esto fuimos llamados. A esto fuimos llamados. Concluyo con esto. Por todo esto, iglesia, lo aprendido en lo personal, lo aprendido en lo familiar y lo aprendido como iglesia, es que nosotros podemos agradecer al Señor. Amén. Podemos agradecerlo. Podemos darle gracias a Él. Por eso nosotros decimos, como dijo Moisés, y trayéndolo acá a este nuevo pacto: enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, nuestros años, nuestra vida, para que traigamos al corazón sabiduría. Que sea añadida sabiduría. Que realmente nuestros años en Cristo sean evidentes para los demás. Que los demás conozcan lo que nosotros somos en Cristo y que ellos también quieran tener de esto. Que nuestra vida en Cristo no sea una farsa, no sea un fingimiento, sino una realidad. Que somos personas que amamos al Señor profundamente, que aun cuando tenemos debilidades, siempre venimos a Él, pero que la gente, escúcheme en esto, no nos esté conociendo por las debilidades repetidas, sino que nos esté conociendo por una fe real. Por una fe real. Una fe genuina. Una fe que se expresa, que los demás la conocen. Amén. Oremos un momento. Nos disponemos también a participar de la mesa del Señor. Padre, te damos